Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. En el día de hoy me corresponde analizar solamente el versículo 17. Así que el sermón de hoy no va a pasar de 5 minutos. ¿Ya? Que os améis unos a otros. En el contexto debemos recordar que estas palabras fueron pronunciadas por Jesús un jueves en la noche, por la noche. En pocas horas más Jesús iba a ser preso, juzgado y condenado. Incluso es muy probable que estas palabras hayan sido dichas por Jesús en el huerto del Getsemaní y estando incluso en pie con sus discípulos. En el capítulo 15, que esto ya también fue abordado por nuestros hermanos, en el capítulo 15 hay 4 palabras que que dividen nuestro texto. ¿Ya? Hay 4 palabras que están bien marcadas. Una de ellas es la palabra fruto. Luego tenemos la palabra amor. 3, tenemos la palabra odio. Y se termina hablando sobre el consolador. Esos son los 4 temas que encontramos en el capítulo 15. Y efectivamente hoy nos corresponde hablar sobre el amor. En los capítulos anteriores, del 13 de en adelante, cuando Jesús ya empieza a dirigirse o a preparar a sus discípulos, y solo a ellos Jesús ya les había hablado sobre el amor que debía haber entre sus discípulos. Incluso les dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. No es que era un 11º mandamiento que ahora tiene la ley. Este mandamiento ya estaba en la ley, ya estaba en el Antiguo Testamento. La diferencia es que ahora no solo está limitado al pueblo judío, sino a todos aquellos que creen en Cristo Jesús, todos que hacen parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, a todos ellos debemos amar, sin considerar la nacionalidad. Antes era solamente a judíos, por lo menos ellos lo entendían así. ¿Recuerda usted la mujer samaritana? Cuando dice: Señor, porque judíos y samaritanos no se daban, no se tratan entre sí, porque había esa división. Y Jesús entonces les recuerda que el amor ahora debe ser para todos aquellos que componen el cuerpo de Cristo. Entre los propios discípulos en el colegiado apostólico habían personas que eran opuestas. Por ejemplo, había un publicano, Mateo, un publicano. Los demás judíos consideraban a un publicano como un traidor a la patria, porque él estaba a servicio del Imperio Romano y más encima cobraba impuestos. Había uno que se llamaba Judas el Celote. Ese andaba siempre armado con una espada, porque pensaba de que el reino debería ser reconquistado por medio de la fuerza, de la espada. Entonces habían varias diferencias al interior. Incluso
Nosotros leemos en la palabra que de repente los discípulos están discutiendo cuando Jesús está atravesando aguas profundas de comunión con su Padre y acercándose a la cruz, ellos discutiendo quién de ellos sería el mayor, quién de ellos sería el mayor. Y es por eso que Jesús les recuerda que ellos debían amarse los unos a los otros. Si no, lo más probable es que hubiésemos tenido nosotros 12 brazos, 12 raíces cristianas, 12 iglesias diferentes. La iglesia de Juan, la iglesia de Pedro, la iglesia de este y de este otro. La iglesia es solo una. Y el Señor es solo uno. Y con este mandamiento Jesús entonces les recuerda que ellos deben amarse los unos a los otros. Este nuevo mandamiento entonces Jesús ya viene hablando sobre este amor que debe existir entre los discípulos en el capítulo 13, versículos 34 y 35, luego en el capítulo 14, 24 y en nuestro texto, como ya lo leímos, en el versículo 12, Jesús está hablando sobre este tema. Una de las cosas fundamentales que hace el cristianismo cuando él regenera el corazón de un hombre, lo cambia. Y el primer cambio se produce en la mentalidad. Dice la palabra de que Dios ilumina la mente, ilumina el corazón. Es lo primero que ocurre. La persona pasa a ver el mundo, su vida, su familia, todo con otros ojos. Y es probable que el grupo apostólico no hubiesen sido muy afectuosos. Varios de ellos tenían oficios de gente que tal vez que eran rudos, como el propio caso del grupo de pescadores. Habían 2 hermanos que le habían puesto Boanerges. Hermano Cristóbal sabe bien el significado de esa palabra. Si usted no la sabe, que Jesús llamó a 2 discípulos de Boanerges. Si usted no sabe lo que significa eso, pregúntale al hermano Cristóbal. Él sabe muy bien, ¿verdad? Sí, él sabe. Porque ellos eran eran arrebatados. Eran muy arrebatados. Y ahora Jesús les enseña de que ellos deben andar juntos y deben amarse los unos a los otros. Empieza el texto diciendo, esto os mando. Esto os mando. O sea, nosotros entramos a la cancha diciendo que nosotros estamos obligados, tenemos el deber de amar a las personas que Dios coloque en nuestro camino. No es una opción. Y pensando sobre esto, realmente es muy difícil. Porque nosotros tenemos la siguiente manera de pensar. Yo amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman. Entonces, ¿quién me ama? Mi familia. Mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis amigos. Eso, ellos me aman. Y a esto yo amo. Pero amar a un hermano que a veces piensa diferente de mí, que tiene otra forma de expresarse, de ser. Y es por eso que el Evangelio es algo completamente diferente de lo que nosotros podemos ver en cualquier otra rama de la vida secular. Y Jesús estableció claramente que esto es un mandamiento, por lo mismo no es una opción. Y parece que este texto, si usted se da cuenta, el versículo 17 es como si estuviese guachito. Anoche el hermano Cristóbal, hablando nuevamente del hermano Cristóbal, ¿ya?, me preguntó sobre qué significaba la palabra anacoluto. ¿Ya? Y yo le dije, muy bien, porque yo me acuerdo que había enseñado hace algunos años atrás lo que significaba esta palabra anacoluto, y aquí realmente tenemos un caso de un aparente anacoluto. Anacoluto es cuando el escritor está escribiendo y de repente coloca una idea que no tiene nada que ver.
Nada que ver una cosa, aparentemente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es como si fuese un quiebre de lógica en el poder de la argumentación. Porque en el versículo 16 tenemos, no me elegisteis vosotros a mí. O sea, está hablando de la elección. Y luego le dice, para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y ahí entra, y esto os mando, que os améis unos a otros. Y el versículo 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, aparentemente parece que fuera un anacoluto. Es como que está fuera de contexto este texto. Pero la verdad, este texto es una conexión, que es un conector entre un versículo y el otro. Porque si nosotros lo vemos bien, es como si Jesús hubiese dicho así, invirtiendo el orden. En el mundo ustedes van a ser odiados. Prepárense. Y el mundo no es solamente la sociedad. Mundo aquí es todo aquel que no ha nacido de nuevo. Entonces, esto puede ocurrir en la familia y en todo nuestro círculo cercano, hasta llegar al lugar de trabajo. Por la mentalidad que nosotros tenemos, por la doctrina que nosotros afirmamos, por las cosas en las cuales nosotros creemos, vamos a ser hostilizados, vamos a ser odiados, vamos a ser aborrecidos. Y si usted no es aborrecido, usted no es cristiano, porque significa que usted está yendo en la misma dirección que está yendo el mundo. Usted habla como el mundo, se viste como el mundo, todo lo que usted hace es conforme al mundo, pero el cristiano no. El cristiano, él va contra el mundo. Entonces, como si Jesús hubiese dicho, prepárense, en el mundo ustedes van a ser hostilizados. Ustedes en el mundo van a encontrar rechazo, porque a mí me rechazaron. Y si me rechazaron a mí, los van a rechazar a ustedes. Así que prepárense, afuera, en el mundo, ustedes van a ser aborrecidos. Pero hay otro mundo, el mundo de la iglesia, el mundo del pueblo de Dios. Pero ustedes también hacen parte de este pueblo, están en el mundo, no son del mundo, ustedes hacen parte de la iglesia. En la iglesia ustedes deben encontrar amor. Afuera ya sabemos que tenemos que estar preparados, pero encontrar oposición, rechazo, críticas ácidas e injustas, piedrazos en la iglesia, entonces eso no es iglesia. Ya en el mundo vamos a encontrar todo eso, pero se espera que en el cuerpo de Cristo nosotros nos amemos los unos a los otros. Por eso que este texto es un conector. Conecta lo que viene ahí o anteriormente con lo que sigue. En este mundo, incluso en este mundo existe en sí, porque el mundo vive en conflicto interno, existe guerra, odio, divisiones, muertes, pero eso no lo vamos a encontrar en la iglesia local, porque la iglesia local debe cumplir con este mandamiento. Y es por eso que es necesario que nosotros estemos día a día al pie de la cruz, porque nuestros ojos se nos van como el acero se va al piso cuando lo colocamos en el aire. Nuestros ojos se nos van a ver errores, a ver fallas en las personas. Y lamentablemente a veces nosotros mismos nos ponemos como el patrón, como el modelo. Pero ¿cómo esta persona, como esto? Y empezamos. Eso es algo muy natural de un corazón caído. Pero diariamente debemos estar al pie de la cruz. Porque cuando nosotros estemos diariamente al pie de la cruz, contemplando lo que Cristo hizo por nosotros, por mi pecado, por mi transgresión, por mi corrupción, por mi necedad,
nosotros vamos a ver todos los demás como superiores a nosotros mismos. No, yo en comparación con mi hermano, yo soy mucho peor. Y nosotros vamos a encontrarlo esto en las palabras del apóstol Pablo, que dijo, de entre todos, dijo, yo soy el principal de los pecadores. Yo, que fui incluido en el grupo apostólico, yo, el menor de todos, porque yo no era digno, porque yo perseguí a la iglesia, aunque lo hice por incredulidad, porque yo blasfemé. Y él tiene ese concepto como siendo nada en comparación con los demás. Como es una orden que nuestro Señor establece, nosotros debemos estar todos los días en oración. Señor, ten compasión de mí, mis pecados, mis fallas, mis transgresiones, mis errores, mis tropiezos. Si todos supieran mis fracasos, quedarían espantados. Y si nosotros tenemos esta percepción de nuestra pecaminosidad, veremos los demás como mucho mejores que nosotros. Y ahí tenemos la parábola del publicano, del fariseo y el publicano. El fariseo representa, de cierta forma, no al religioso, al que está en el mundo. El fariseo a veces nos representa a nosotros. Yo no soy como este. Yo diezmo de todo. Yo ayuno. Yo tengo buenas obras. Yo me esfuerzo. Y las personas que son ética y moralmente aceptables corren el gran peligro de tornarse legalistas. Yo no soy, yo me casé bien. Yo no he hecho esto, pero ¿por qué no se compara con la cruz, con el que fue crucificado? A ver cómo quedamos, a ver cómo queda nuestra justicia. El fariseo en gran parte nos representa a nosotros. Y el otro, el publicano, que ni siquiera tenía coraje de poder levantar los ojos al cielo y se golpeaba en el pecho, sé propicio a mí, pecador, representa realmente un hombre que ha sido alcanzado por la gracia de Dios y ha sido realmente convertido de todos sus pecados. Y está bajo el poder y la influencia del Espíritu de Dios. Porque estar bajo el poder y la influencia del Espíritu de Dios no es andar gritando o levantando las manos, andar saltando, andar profetizando, revelando, mostrando sueños, visiones. Estar bajo el poder del Espíritu Santo es verse terriblemente pecador. Y cuán grande es la necesidad que tenemos de Cristo. Esto os mando, de tal manera que la espiritualidad genuina no puede existir. Si nosotros queremos ser verdaderamente espirituales, la espiritualidad genuina no puede existir a menos que se establezca en el suelo del amor. Y ya entramos a la otra, una cosa nos lleva a la otra. Eso implica que nosotros no podemos ser cristianos ermitaños. Nosotros no podemos vivir el Evangelio a nuestra manera, aislados. No, yo no, de la iglesia ahí nomás. De la iglesia ahí nomás. Voy a vivir el Evangelio a mi manera. ¿Cómo nosotros vamos a amar a otros si vivimos aislados? Algunos tiempos atrás pensaban de que, como el problema está en el mundo, la corrupción está en el mundo, vámonos a las montañas. Vámonos a vivir a las montañas. Compremos unas par de hectáreas y nos vamos todos a vivir como iglesia en las montañas. ¿Y en qué momento nosotros vamos a hacer luz? ¿Y en qué nosotros vamos a marcar la diferencia entre aquellos que son y aquellos que no son hijos de Dios? De tal forma que la verdadera espiritualidad no puede existir a menos que se establezca en el piso, en el suelo de la práctica del amor.
Y debemos nosotros, como el Señor nos ha puesto en un cuerpo, y yo soy un miembro, y este cuerpo tiene otros miembros, otras funciones, debemos amarnos unos a otros. El propio apóstol Pablo va a decir, soportaos. ¿Por qué será? Soportaos. Y alguien dijo, no, lo que pasa es que esa palabra es de soporte, de darle sustento. Es de soportar. Es de tener paciencia al máximo con nuestros hermanos. Hay hermanos que a veces dan trabajo, ¿no? Hay hermanos que a veces dan problemas. Hay hermanos ovejitas que son porfiados, ¿no? Que son tosudas. Y le están diciendo, ándate por aquí. No, pero voy a llegar allá, pero hay una cortada por aquí. Y resulta que en la cortada está el lobo. Lo que se llama vivir el evangelio a mi manera. ¿Hay o no ovejas porfiadas? ¿Pastores porfiados? Sí. ¿O nosotros somos ángeles que hemos bajado del cielo? Y es por eso el apóstol cuando ve este cuadro dice, soportaos los unos a los otros. Porque a Pedro habían que andarlo frenando, pero a cada rato. Pero llegó un momento en que el apóstol Pablo dijo, no, era ya de condenar. Era de condenar, ya se volvió cínico, hipócrita. Así que le resistí en la cara. Lo agarré por aquí por el cuello y contra la pared. Y como tú, siendo judío. Y pa. Y ahí, pa. Sí, pues tiene razón. Eso es la iglesia. Y no cortarlo o hablar por detrás del hermano. Esto os mando. Este mandamiento tiene su origen incluso en la propia Trinidad. Porque el Padre ama al Hijo. El Hijo ama al Padre. El Hijo ama al pueblo, a los elegidos que el Padre le dio. Y nosotros amamos al Hijo. Y si amamos al Hijo, amamos al Padre y amamos al Espíritu Santo. Porque el amor ha sido derramado por su Espíritu. Es un círculo que hay. Y nosotros estamos ahí. Y es por eso, hermano, que debemos estar todos los días en oración. Ayúdame, Señor, a amar a mis hermanos. Porque ellos son débiles. Ellos son frágiles. Ellos pecan. Pero yo también peco. Yo también cometo errores. Yo también cometo fallas. O esto ocurre mucho en el tránsito. Pero mira cómo va manejando. Pero mira cómo... Pero si hubiera una cámara de arriba, a veces nosotros también somos imprudentes. A veces igual nos echamos las leyes al bolsillo. A veces también hablamos lo que no debemos hablar. O Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Su comportamiento con los gentiles. Todos necesitamos estar al pie de la cruz, porque allí seremos capacitados a amar a nuestros hermanos. Si estamos en otra parte, no tendremos ninguna capacidad. En esta orden establecida por el Señor, estos mandos, se remueve la frontera nacionalista judía, que era solo para los judíos. Solo para los judíos. ¿Se recuerdan cuando el Señor le mostró una visión estando en éxtasis, Pedro? Y había un lienzo que bajaba y le decían, mate y come. Y él dijo, Señor, yo nunca he comido algo inmundo. Lo mismo que dijo Ezequiel, jamás he entrado algo mortecino en mi vientre, jamás he comido cosa inmunda. Lo que yo santifiqué, no llames tú impuro. ¿Y a qué se estaba refiriendo eso? ¿A qué se refería esa visión? A personas donde el judaísmo había establecido normas, había establecido límites, solo judíos, nadie más, incluso en el propio templo. Estaba el patio de los gentiles, porque más adentro no podían entrar.
Ahora, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en la persona de nuestro Señor, remueve la frontera nacionalista judía. Y ahora el amor debe ser mostrado y demostrado a toda persona en Cristo Jesús. Mayormente a los hermanos de la fe. Es por eso, hermanos, escúcheme bien, es por eso que nosotros tenemos más comunión y alegría con los propios hermanos de la fe que nuestras familias. ¿Te has dado cuenta, no? Que pasen los cumpleaños, en una Navidad, en un Año Nuevo, pura conversación, pura agua, puras tonteras. Pero con los hermanos de la fe es diferente. Hay un amigo que es más cercano que un hermano, dice el proverbio. Un compañero de viaje, un hermano en la fe. Nosotros tenemos más identificación con alguien que ama a Cristo que con una persona que a veces solo tenemos que hablar de temas de trabajo, del clima, de política, porque no podemos hablar sobre otras cosas. Porque, ya empezaste ya con tu iglesia, tu doctrina. Vamos, paremos. O si no lo dicen, la actitud lo demuestra. Pero con los hermanos de la fe, buen diálogo, buena comida, buena once, buen almuerzo y buenas tallas. La pasamos muy bien con el pueblo del Señor. Entonces, cuando usted se enoje contra un hermano, porque a veces le pueden dar motivos, siempre recuerde lo que dijo el maestro. Siempre recordemos, esto os mando, es una orden. Dame paciencia, Señor. Dame paciencia, Señor. Porque me dijo que era tal hora. Y uno a veces que es medio cuadrado, y los que son cuadrados sufrimos, pero, o por ejemplo los que son perfeccionistas, sufren, pero llega ahora que es desordenado, muy diferente. Tenemos que soportarnos y amarnos. Entramos a tierra derecha en el segundo punto. ¿Qué significa amar? Esto os mando. ¿Qué nos manda el Señor? Que os améis unos a otros. Solamente quisiera destacar 3 aspectos de este amor. Primero, el verdadero amor implica que nosotros debemos tener paciencia. El arte de soportar, de esperar, de mantener la ira en el congelador, de darle tiempo a la ira. Aunque la Biblia dice, airaos. Y vamos al tiro nosotros, nos tiramos al tiro, airaos. Pero hay una conjunción adversativa y hay una coma. Airaos. Pero no se te vaya a pasar la mano. No se te vaya a pasar la mano. Pero no piquéis. Y ese es el peligro. No se ponga el sol sobre vosotros. Y no deis ni deis lugar al diablo. Una de las virtudes del amor es que el amor hace que nosotros tengamos paciencia. Es muy fácil perderla con los errores ajenos. En el trabajo y en la familia ni hablar. Poquísima paciencia. Y somos intolerables con ese tipo de cosas. Y es muy común, hermanos, a veces lanzar críticas y juicio contra un hermano. A veces sin siquiera conocer su realidad. Mire cómo anda vestido. Siempre anda con los mismos zapatos. ¿Y usted ya ha preguntado, se ha acercado para preguntar si tiene dinero para comprar un buen calzado? O ni siquiera pregunte, regale. Pero no sé el número. Dele dinero entonces. Una gift card.
Pero nosotros tenemos una inclinación muy rápida para molestarnos y emitir críticas y juicios. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos tener paciencia, debemos soportarnos unos a otros. La paciencia con nuestros hermanos nunca, y esto debemos también tenerlo claro, la paciencia con nuestros hermanos nunca va a entrar en conflicto con el ejercicio de la disciplina eclesiástica. Que no tuvieron paciencia conmigo, me disciplinaron, que no tuvieron paciencia conmigo. Es que también no debemos confundir peras con manzanas. No se hago las de Kiko y Caco, tienen que tener paciencia. Porque aquí dice la palabra que debemos amarnos unos a otros y una de las primeras virtudes del amor es la paciencia. Así que tienen que soportarme. No, el amor y la paciencia no anulan la práctica de la disciplina. Si alguien realmente infringe una norma que puede alterar el orden de la iglesia y de la comunión y puede atropellar alguna verdad de la palabra de Dios, debe ser disciplinado. La iglesia, amén. Eso, está argumentando ahí mi hermano. ¿Sí? La iglesia verdadera practica la disciplina. Una de las características de una iglesia verdadera es que la iglesia verdadera practica la disciplina. Ojalá no existiera la disciplina nunca, porque nadie hizo nada malo en ese sentido. ¿Ya? No es que hay que erradicar la disciplina y que aquí todo esto se transforme en un caos. No, ojalá que nunca tuviéramos que aplicar disciplina, porque todos andamos derechitos. Porque ¿por qué vamos a disciplinar a alguien sin necesidad? No porque no se ha casado todavía, disciplina. No porque llegó atrasado, disciplina. No porque no se sabe el himno de memoria, no se sabe los textos bíblicos de memoria, disciplina. No sabe la diferencia de la teología del pacto, disciplina. No, la disciplina se aplica en casos puntuales, donde hay manifestación de pecado, de rebelión, de transgresión. No podemos confundir una cosa con la otra. Y en ese sentido, ojalá que no tuviéramos que aplicar nunca disciplina, porque andamos todos sometidos en verdad y amor. Pero si alguien se desvía de la verdad, debe ser disciplinado. De tal manera que en el tema del amor y la paciencia, nuestro ejemplo es Cristo. Igual como lo dijimos ayer, Cristo es nuestro ejemplo. Porque Cristo ha tenido paciencia con nosotros, ¿o no? Ya esta semana sí que oro. Que recibí Esta semana sí que me comprometo. Esta semana sí que no. Ahora voy a colocar mi vida en orden. Ahora voy a ser fiel en todo. Y llega mañana y lo mismo de nuevo. Por eso que la Biblia dice, grande son las misericordias del Señor. Se renuevan a cada mañana. Grande es su fidelidad. Y así entonces, como el Señor es paciente con nosotros, nosotros también debemos practicar este atributo con nuestros hermanos o con las personas que a veces nos sacan de las casillas. Nuestro ejemplo es Cristo. ¿Recuerda usted cuando Jesús se transfiguró? Y cuando Él bajó, ¿no había un problemita abajo en el monte? Los discípulos estaban expulsando un demonio y no podían. Y el muchacho estaba ahí, revolcándose. Y el padre dijo, Señor, te lo traje a ti. Los discípulos no se la pudieron. Así que tú, Señor. Y Jesús hace dos preguntas. ¿Lo recuerda, no? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Porque una de las cosas que ofenden a Dios es la incredulidad. Y nosotros a veces nos mostramos incredulidad. ¿Y sabe cuándo la mostramos, no? Mostramos nuestra incredulidad cuando andamos preocupados, ansiosos. Porque en otros tiempos hemos pasado por
dificultades hasta peores. Y el Señor nos sustentó. El Señor nos ayudó. El Señor se manifestó. ¿No lo va a hacer ahora? Y más encima uno ya tiene una cierta edad. Si el Señor me sustentó a mí cuando joven, ¿no lo va a hacer ahora cuando viejo? ¿No lo va a hacer el Señor? Si el Señor cuida de la creación, ¿no va a cuidar de sus hijos? Si usted cuida de un perro, de un gato, que es un animal que se muere y se acabó, ¿no va a cuidar usted a sus hijos? ¿O usted ama más al perro que a su hijo? Así mismo es el argumento del Señor. Si Dios cuida de la creación, de los pájaros, de todo, y les da el alimento, ¿no va a cuidar de vosotros, hombres de poca fe? Pero ya estamos nosotros, pasándonos rollo, pasándonos y angustiados y preocupados, y lo peor es que esos temores nunca ocurrieron. Nunca. Era solo cosa de nuestra cabeza. Eso es incredulidad. Y el Señor les dijo, ¿hasta cuándo os voy a soportar? Pero como llega la noche, nos vamos a dormir, la misericordia se renueva. Grande es su fidelidad. Pues hagamos lo mismo con nuestros hermanos. Tener paciencia es hacer que la compasión se estire a lo máximo cuando nuestros hermanos nos dan señales que no están en sintonía con Dios. Que cuando un hermano no está en sintonía con Dios, lo primero que se nota de manera pública son las ausencias a los cultos, ¿o no? Lo primero que se nota. Y las ausencias a los cultos ocurren, porque esa es la parte visible, por un fracaso en algo que no se ve, que es la intimidad con Dios, estar a solas con Dios. O sea, primero la persona deja de orar, deja de leer la palabra, deja de tener comunión con el Señor. Eso es lo primero. Después, ya empieza a faltar a los cultos y empieza a ocurrir todo este tipo de cosas. Y la Biblia dice, la palabra de Dios, que nosotros debemos, a pesar de aquello, nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Y la ira del Señor podría venir sobre nosotros, porque a nosotros nos cuesta orar, ¿o no? Nosotros nos creemos realmente que somos los tales, que somos los reformados. Yo no sé cómo esta persona puede hablar en el nombre de Dios sin conocer la doctrina de la gracia. ¿Cómo conocer la doctrina? No va a conocer la doctrina de la gracia. ¿Cómo no conoce a MacArthur? No, eso es como mucho. Ay, tan grande que es usted, pues. Ya, pues quédese a solas con Dios en un dormitorio a ver lo que pasa. Póngase de rodillas para ver lo que pasa. A ver. Se pone de rodillas y la carne empieza a y un pataleo como el tiempo no pasa y el sueño va y viene. Y miles de pensamientos. Somos todos iguales. Por eso Él dijo, amaos los unos a los otros. Sea paciente con los demás, porque el Señor también ha tenido paciencia contigo. En segundo lugar, el amor implica en ayudar a llevar las cargas. El propio apóstol Pablo dijo que sobrellevad los unos las cargas de los otros, porque así cumpliréis la ley de Cristo. El amor verdadero también implica no solo en tener paciencia con nuestros hermanos, sino en ayudar a llevar sus cargas, sus aflicciones, sus dolores. ¿Y qué implica eso? Conocer al hermano. No me vaya a decir que usted, ¿cuánto tiempo tiene la iglesia? No, yo tengo como 4 o 5 años. Y a veces, pastor, ¿cómo se llama este hermano? ¿Cómo se llama este hermano? Tiene 4, 5 años en la iglesia y no sabe el nombre del hermano. ¿Vas a ver las cargas que tiene? Cuando dice el apóstol sobrellevar las cargas los unos de los otros, ¿qué implica eso? Que nosotros debemos conocer a nuestros hermanos. Debemos tener comunión con ellos. No, es que yo ahí no. Yo amo al perro y al mejor amigo del hombre, a este lo amo, porque este no muerde. Pero los hombres muerden. Realmente uno
se puede ver afectado, pero hay un mandamiento. Nosotros no podemos vivir aislados. Tenemos que llevar las cargas. Y llevar las cargas no implica, hermanos, necesariamente que nosotros tengamos que meternos las manos en el bolsillo y poder ayudar a alguien. A veces sí va a ser necesario, ¿verdad? Porque si estás con fiebre, estás enfermo, y uno va y dice así, parece doctor. No, tú tienes que comprar esto, tienes que comprar esto, tienes que comprar esto. Mira, en la farmacia del doctor Simi, anda ya. ¿Con qué plata voy? A veces va a tener que colocarse la mano en el bolsillo y hacerlo. Pero a veces no. A veces solo oír. Oír. Y así, en oración después, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y esto hace que nosotros nos despeguemos un poco de nuestro mundito. Mi mundito chiquitito, mi familia, mis hijos, mis nietos, todo aquí, puro yo nomás. Yo nomás. Los demás no me sé ni el nombre. ¿Y cómo usted va a cumplir la ley de Cristo entonces? Que debemos amarnos los unos a los otros. Para terminar, otra manifestación de este amor que el Señor nos dio es que nosotros, aquel que ama a su hermano, ora por él. Una de las manifestaciones potentes del verdadero amor es que cuando nosotros amamos a una persona, oramos por ella, intercedemos por ella. Y si usted empieza a analizar las oraciones, ¿cuáles son los nombres que más aparecen? ¿Ah? ¿Cuáles son los nombres que más aparecen? Mis hijos, mis nietos, mi salud, puro mis. Cuando deberían figurar nuestros hermanos. Porque debemos recordar, hermanos, que la oración del justo puede mucho. Que nos digan, estoy orando por ti, estoy orando por ti. Es una bendición para nosotros. Además que aquel que aquel que ama, ora, y aquel que ora no va a estar gastando su energía en hablar mal de su hermano. Dice la Biblia que Pedro estaba preso y la iglesia hacía oración por él. Y el Señor envió a un ángel y lo sacó de la cárcel porque respondió a la oración. Cuando usted diga así, Señor, salva a mi hijo, usted debe hacerlo, salva a mi hijo. Pero en este pedido incluyo a todos los hijos de mis hermanos que no te conocen. Y ahí vamos nombrando, uno por uno. Todos nuestros hermanos. Porque la Biblia dice que el Señor respondió a la oración de Job cuando él estaba orando por los otros. Y a veces si nos olvidamos de orar por nuestras necesidades está mejor, porque de ellas cuidará el Señor. Es de esta forma que nosotros podemos entonces acercarnos a esta orden que estableció el Señor. Estos mando, que os améis unos a otros. Aplicaciones prácticas. Un cristiano verdadero debe hacer parte de una iglesia local. Amén. De lo contrario, ¿dónde queda esta orden? ¿A quién va a amar? ¿Al viento? ¿Nuevamente? ¿A un animal? ¿El pasado? ¿A quién va a amar? Tenemos que amar a personas. Y para eso debemos ser partes de una iglesia local. Segundo, a ver si usted me entiende. ¿Usted ama su iglesia? ¿Usted ama su iglesia o no? Mi iglesia. Amo a mi iglesia. Domingo, el día de estar con mis hermanos. ¿Y ama a los hermanos o no? Que no confunda templo con iglesia. Ama a los hermanos. Y pensar, hermanos, que un día vamos a estar juntos por toda la eternidad. Sin volver para casa. Porque ya estamos en la casa de nuestro Padre Celestial.
Así que aprovechemos aquí que sea un anticipo de lo que vendrá en el futuro. Amar a nuestros hermanos. 3. Evitemos a toda costa todo aquello que quebranta este mandamiento del Señor, anidando en nuestro corazón raíz de amargura contra un hermano. Y si hay que perdonar, hay que perdonar. Librarnos de toda raíz de amargura, para que se cumpla la palabra que dijo Jesús, que esto es tan importante, para que el mundo vea, que os amáis los unos a los otros. Un poco más allá, hay unas personas que no conocen el Evangelio, en esta misma calle. Y una vez evangelicé a una de ellas. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo, ella tiene una vida muy, por sus adicciones, tiene una vida muy, muy lamentable, muy triste. Ella me dijo, ¿sabe qué, pastor? Me dijo, yo encuentro tan lindo, pero tan lindo, cuando ustedes salen, se abrazan, se despiden, se nota que se aman. Y Jesús dijo, para que el mundo vea que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Así que agende esta semana o la próxima. No conozco a este hermano, ni siquiera sé su nombre. Invítelo. ¿Qué le va a costar una taza de té? ¿Un queque? ¿Qué le va a costar? Porque así nosotros podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Padre Santo, gracias por tu amor, tu fidelidad hacia nosotros. Te pedimos, Señor, que nos perdones, porque a veces tenemos una vocación para ser estrictos, jueces, críticos de nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a amar como tú nos has amado. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda derramar su gracia sobre nosotros. Solo Él lo puede hacer, para que nos dé la capacidad, Señor, de salir de nuestra zona de confort, familia solamente, y podamos amar a nuestros hermanos, nuestros compañeros de viaje, con los cuales iremos a convivir y pasar con ellos una eternidad en el cielo. Señor, glorifica tu nombre y que podamos honrar tu palabra. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén.